Sigamos entonces con el cardíaco. Contractilidad vigorosa. Es de hacer notar, este músculo, antes que uno nazca, ya está funcionando. Es el primer órgano funcional en nuestro organismo. El primero. Lo primero que sucede son los latidos cardíacos, de manera individual en un pequeñín. ¿Estamos? Luego, es autónomo. Células cardíacas ramificadas formando interacciones oblicuas. El primero era como una banda, como un cinturón, yo les decía. Este otro tiene forma de Y, forma de X, forma de H, como quieran. ¿Ya? Posee un núcleo central y único. Esto yo lo discuto un poquitito, porque yo he tenido la suerte de hacer cultivos cardíacos y resulta que muchas veces tienen dos núcleos. ¿Mm? No cada célula cuando se están replicando. ¿Ya? Entonces, normalmente tú tienes una replicación constante a nivel celular. Eso es eterno. Mientras estén con... El asunto es que van y al momento en que se replican tienden a tener doble núcleo. ¿Ya? Dispuesta en capas separadas por tejido conectivo vascularizado. Pero el corazón no es el que lleva la sangre, no es el que transmite sangre para todos lados. Sí, de acuerdo. Sin embargo, no se irriga a sí mismo. Es un órgano de conducción y además energéticamente va a ir y va a conducir la sangre. Pero él no se distribuye la sangre a sí misma. Ojo con eso. Hay grandes vasos. ¿Cómo se llama este gran vaso sanguíneo que sale del corazón y recorre toda cavidad torácica abdominal? La aorta. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, en una ballena azul, en la aorta, si ustedes pasan gateando por dentro, podrían hacerlo? Ya. En talla, en serio. No, si es bien en serio. ¿Se dan cuenta? Entonces, ojo con ese tipo de situaciones. Son estructuras tan gruesas, tan grandes, que ustedes creen que la sangre pasaría simplemente por capilaridad, por osmosis. No alcanza. Entonces, de repente se van a dar fenómenos donde ustedes tienen vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos necesitan vasos de los vasos sanguíneos. De hecho, la aorta tiene una estructura muy especial que se llama vasa vasorum y son vasos de los vasos. Suena redundante, pero es así. ¿Ya? Tienen pequeños capilares encima. Unidas a sus extremos por discos intercalares. ¿Se acuerdan de las rayitas que ya les he mencionado hasta la saciedad una y otra vez, que vienen todas las expresiones y de repente una raya gruesa? Esos son los discos intercalares que tienen en su interior uniones adherentes y además desmosomas. ¿Estamos? Miren acá. ¿Qué formas tenían? Miren, y justo no venía preparado, pero miren eso. Una para allá, otra para acá. Acá a la inversa, una para allá, otra para acá. Miren, sin embargo, cómo vienen las expresiones de repente y, ups, una rayita gruesa, otra rayita gruesa, otra rayita gruesa. Como humilde consejo, siempre busquen un par de núcleos que estén rectilíneos y buscan en la zona media y van a ver una rayita más intensa. Tenderían a verla, no siempre se ve. No es fácil de ver los discos intercalares, pero se puede. Lo vamos a intentar. ¿Estamos? Miren acá. La importancia que tenemos en esa estructura. No es rectilínea, sino que hace como una L. Tienen dos opciones. O se va a ver una rayita negra, o la otra opción es que se vea esto de acá. Una rayita blanca con dos pequeños hilitos oscuros en la periferia. Por técnica histológica. Acá se tendió a contraer. Entonces se abrió y por eso se ve blanco. Y ustedes tienen núcleo, van hacia los lados y miren, una rayita ahí, otra rayita acá. Más o menos equidistante, ¿se dan cuenta del tamaño de la célula? Luego de eso, vean el corazoncito como tiene sus vasos en su superficie, por supuesto. Esos son los que permiten sostenerse la hora de oro que siempre se habla, ¿cierto? Y vean acá cómo está esta estructuración en forma de L. Por un lado, tienen desmosomas, que son esas estructuras que no se pueden dividir, que van a persistir aunque la célula se destroce. Sin embargo, en estas otras hay uniones de tipo nexus, uniones comunicantes. Entonces, si una celulita tenía calcio en su interior, usó ese calcio y después lo liberó para que se fuera, extrañamente el corazón no se puede permitir entrar en fatiga como los músculos estriados esqueléticos. Entonces, ¿qué va a suceder en esos casos? Es como hacer la olita. Vean. Ellas están todas en formación, ordenaditas, ¿cierto? Entonces, de repente, yo voy a hacer la célula nerviosa que llega a inervar acá. ¿Ya? Sistema nervioso autónomo, acuérdense de eso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le voy a dar como una suerte de empujoncito a ella, y ella, mediante sus uniones de tipo nexus, uniones comunicantes como tunelcitos,
va a darle un empujoncito suave a su colega y así sucesivamente hasta hacer una especie de olita. Veamos lo que pasa. Si yo hago esto, se aprovecha del pánico, y hasta allá llegamos con el infarto porque ahí ya no había nada más, ¿ya? No pudimos seguir. Pero ¿qué sucede? Se hace una especie como de olita, de ondita, ¿ya? A ver, a mí me pareció maravilloso la primera vez que latieron las celulitas mías, porque tenía una plaquita típico de Petri, y es al medio como que ustedes tuvieran un vasito con agua y le dejan caer una gotita, y se hacen onditas, así, ¡pum! 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 Tal cual, ¿ya? Es maravilloso en realidad. Y veamos la forma final. ¿Qué formas tenían entonces? Es cierto que son longitudinales, pero siempre con bifurcaciones. Hay alguna forma de que se comunica con más de un lado. Formas de X, formas de Y, formas de Y, no sé. Y miren acá. Se ve bien rara esta imagen, pero está estructuras globosas, con núcleos centrales. Son todos más o menos de similares tamaños. Sí, ok. Eso es cardíaco. Las estriaciones se ven solamente en los longitudinales, ¿cierto? Miren acá. ¿Ven los discos intercalares o no? ¿Los ven? Vale, vale. Y no se les olvide cómo es la fisiología de esto. Si se contrae una célula, induce la contracción en la siguiente. Por eso es que estos se hablan de que son con un sistema excitoconductor además. Han hablado en anato de las de Auerbach. No, me quedo callado. Las de His, de Auerbach. Fíjense acá, el tejido muscular liso. Pasamos rápidamente a este otro que es liso, que en el fondo tienen formas lanceoladas, de hojita y todo lo demás. Núcleo único y central, ¿cierto? Se presentan como células aisladas o en capas dobles de órganos tubulares. Incluso triple, eso hay que corregirlo un poquitito porque muchas veces uno saca de la literatura, pero en la literatura se equivocan simplemente. Células delgadas, fusiformes, de núcleo único y central. Carecen de estriaciones longitudinales y transversales. Cada célula está envuelta por un endomicio vascularizado. Pero ¿qué pasó con el epimicio, todo lo demás? ¿Qué pasó con las triadas? Todo eso no se clasifica acá. No se usa igual. Entonces, por lo mismo, es que no nos estresamos con esa misma arquitectura que tenía el músculo estriado-esquelético, ¿ya? Las células están envueltas por un endomicio vascularizado. Sus células se unen entre sí por caras laterales y por medio de uniones de tipo gap. De nuevo se repite eso, se contrae una, después se contrae la otra y así seguimos. Carecen de triadas, por lo que la irrigación debe proveer todo el calcio de la contracción. Por eso duran tan poco, por eso solamente mientras ustedes están haciendo digestión. A ver, ¿a quién no le ha pasado? Consumen su alimento y después les da sueño. Porque toda la sangre se va a sectores donde se necesita. No a sistema nervioso central, sino que se va a la parte abdominal, donde están digiriendo. ¿Se dan cuenta? Eso es la hipovolemia postprandial que se llama. ¿Ya? Postprandial es después de comer. ¿Ya? Su contractibilidad es lenta e involuntaria, controlada por el sistema autónoma. Ante la lesión se multiplican y regeneran. Sin embargo, en la estriada esquelética no hay ese tipo de soluciones. Acuérdense de eso. ¿Alguien de ustedes tiene amigos motoristas o algo así? Motoqueros, en realidad, tanto de la mía. El asunto es que si alguien se hace una lesión grande, por ejemplo en un muslo, van a quedar con el pedazo menos. Es igual que si ustedes tuviesen, por ejemplo, un muslo y de repente le ponen un cinturón y los tiran a todo lo que da. Es como que tienen así un hundimiento completo. Es súper poco estético, pero porque no hay recuperación. ¿Ya? Lo mismo sucede con personas que les da desgarros a repetición. Si alguien tiene un desgarro en una parte, ese desgarro se puede volver a repetir y en el mismo punto, y cada vez más pronunciado. Es que por eso hay que cuidarse mucho en el posterior a un desgarro. ¿Cómo? Es que las hernias también pueden ser en base a un desgarro. Por ejemplo, si tú tienes en la pared abdominal, en tu prensa abdominal, algún desgarro, por ahí es donde va a salir la hernia. Pero después se hace una anillo herniario. ¿Tejido de relleno de qué estaba hecho? Tejido de relleno de la... Es que acuérdate los mismos de los epiperimicios. Todos esos son tejido conjuntivo. Y el tejido conjuntivo es el que repara creando una cicatriz. Y es esa cicatriz la que evita que haya tejido funcional de nuevo. Como el músculo estriado no se recupera, lo que queda es una cicatriz y eso es fácil de destruir de nuevo. ¿Se entiende por ahí?
Miren en esto entonces, tejido muscular liso. Los núcleos, ¿les orientan un poquitito ahí que algo está en esa dirección? Y acá está el corte transversal. Y miren ahí cómo están los núcleos en forma central. Entonces, células más grandes y más chicas, núcleos y sin núcleos, en corte longitudinal, forman un huso, núcleo central y alargado, no tienen estriaciones aparentes, en microscopía electrónica sí. No poseen triadas, ya se lo había dicho, están unidas por uniones de tipo comunicante, nexus, gap, whatever. Corte longitudinal, se parece a un tendón, ¿no? Lamentablemente sí. De nuevo caemos en la misma cuestión. Se ven ahí los núcleos alargaditos, pero todo se ve muy homogéneo. En el caso del músculo estriado esquelético, ustedes pueden ver por último las estriaciones. En esto van a ver que no es tan rectilíneo, sino que los núcleos están como a diferentes niveles. Eso nos ayuda a discriminar. Y en el corte transversal se ven como huevos fritos y otros pedacitos que no tienen núcleo en su interior. ¿Ya? Y esto, ya que pasamos al 18, ¿les recuerda un arrollado, no? Y resulta que en esa forma se disminuyen de volumen. En unos era longitudinal, en los otros era en varias direcciones. Y en este es como completito. Entero se achican. Y en base a eso son lentos, progresivos. Más de lo mismo. Miren la imagen. Y un cuadro resumen de todo. ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Hasta ahora? No, pero es que ustedes tienen un horario. Sí, aquí es 20. Como a las 10:25. Es que van a perder de lo otro, por lo menos la otra parte era la entretenida. No sé, díganme ustedes.